Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan, los que están conectando. Yo soy Carlos Ortiz, a nombre del Centro de Estudios de Familia y Sociedad de UPAEP, Universidad en México, les doy la más cordial bienvenida a este webinar internacional sobre política familiar, que será impartido por una querida amiga del CEFAS UPAEP, Lola Velarde, del Instituto de Política Familiar, y a quien agradezco pues que haya aceptado la invitación a este foro. Muchas gracias, Lola. Es un placer. Gracias a vosotros. Para quienes es la primera vez que nos acompañan, este es el último webinar de junio. Les vamos a contar un poco la dinámica. Serán 40 minutos de exposición por parte de nuestra experta. Después contaremos con un breve espacio para preguntas. Y la dinámica para las preguntas les pedimos de favor que lo hagan a través de una liga que va a aparecer en el chat, que les permite tanto hacer como votar las preguntas. Antes de comenzar, pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de las diversas fundaciones también que nos acompañan. Gracias, Rodolfo Castro, por acompañarnos, director y presidente de Redifam, todos los miembros y amigos de Redifam que nos acompañan también, de la Universidad Panamericana, de la Universidad de La Sabana, sobre todo también colaboradores de la UPAEP, don Agustín Aispuru, Toño Sánchez, Poncho Prieto, Grace, gracias por acompañarnos, de la Unión Nacional de Padres de Familia, de la Universidad Pontificia de México, Matrimonios en Comunidad. Bueno, a todos y cada uno de ustedes sean muy bienvenidos, y sin más preámbulo y para aprovechar muy bien nuestro tiempo con Lola, cedo la palabra a la maestra Cristina, que nos va a compartir un poco de su semblanza. Muchas gracias, Carlos. Bueno, les voy a platicar brevemente la semblanza de Lola. Lola Velarde está felizmente casada y es madre de 3 hijos, doctora en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, es directora ejecutiva de la Red de Política por los Valores, vicepresidenta internacional del Instituto de Política Familiar, ha sido directora para Naciones Unidas del Instituto de Política de Familia en Nueva York y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos. Ha sido profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de medio ambiente, autora de diversos artículos. Recientemente ha publicado un libro sobre el tema La familia, corazón de la ecología humana, un alegato en pro de la conservación de la naturaleza, también de nuestra propia naturaleza y frente a la ideología de género. Lola, mil gracias por estar hoy con nosotros, te agradecemos mucho y bueno, adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Siento una gran admiración por la UPAEP y en concreto por el trabajo que hacéis desde el CEFAS, un trabajo incansable a favor de la familia y de formar e investigar para mejorar las políticas de apoyo a la familia, ¿no? Políticas, investigaciones y actuaciones, en definitiva. Así que estoy encantada y muchas gracias a todos los que están escuchándonos y participando. Quiero hablarles, bueno, el tema es la política familiar y quería tocar 3 puntos. Uno, el primero, ¿por qué? ¿Por qué hace falta una política familiar? Hay personas que no creen en ello, que piensan, bueno, pues el que quiera tener hijos que los tenga, ese es su problema. ¿Por qué voy a tener yo con mis impuestos que apoyar, ¿no? a los hijos de otros, digamos, ¿no? Por lo menos en España, yo creo que en México está más sana la sociedad, pero ahí se está impregnando, ¿no?, esa mentalidad. Entonces, ¿por qué una política familiar? Segundo, ¿en qué consiste una política pública con perspectiva de familia? Y luego quería dar un ejemplo concreto, un caso práctico de un país que lo ha puesto en marcha, ¿no?, y los resultados que está teniendo. Entonces, en primer lugar,
el por qué una política familiar lo voy a abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los beneficios que aporta la familia, no solo para las personas individuales, sino para el conjunto de la sociedad, razón por la cual la sociedad debe favorecerla y no es solo una cuestión individual o personal. Y segundo, porque hay un mandato internacional que quiero también comentar. Entonces, estas conclusiones o estos puntos que toco aquí son fruto de una reflexión, entre otras cosas, en el marco de un foro internacional de ONGs que se reúne cada X tiempo en Roma, y que, bueno, pues fruto de esa reflexión surgieron algunas cuestiones que transmito aquí, ¿no? Unidas a mi propia reflexión de hace tiempo. Pero un tema que se plantea es cómo generar sociedades más inclusivas, ¿no? Entonces, la primera que incluye siempre es la familia. Quiero advertir que este término de inclusivo o de incluir a veces se utiliza de una forma ambigua, ¿no? Para tratar de referirse a aspectos, bueno, o incluir aspectos, a veces en la terminología se utiliza como pequeños caballos de Troya, en lo que uno no se da cuenta, es un caballo muy bonito, una palabra muy bonita, y luego a veces detrás vienen contenidos ideológicos que no conocíamos inicialmente y que se van metiendo, ¿no? A través del lenguaje. Entonces, haciendo esa salvedad, yo quiero utilizar esta palabra de incluir en el sentido estricto de la palabra, en el sentido literal, ¿no? La familia incluye al enfermo, incluye al niño, incluye al no nacido, incluye al que se ha quedado en paro, sin trabajo, incluye al que tiene cualquier situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la familia siempre incluye. Por otra parte, entonces esta idea me parece que es muy importante, ¿no? Para crear una sociedad que incluya al débil, al desfavorecido, lo que hay que hacer es fortalecer la familia. La familia es el corazón de la ecología humana. Como ha dicho antes Cristi, he estado mucho tiempo trabajando sobre este concepto y me he dedicado mucho tiempo a la conservación de la naturaleza y me doy cuenta de que hay una ecología humana que no hemos creado nosotros, que está ahí y que hay que respetar, ¿no? Y la familia no es una construcción social, no es un constructo, está en el corazón de nuestra propia ecología y por lo tanto es el hábitat idóneo para el desarrollo humano, el primer ecosistema, ¿no? En el que nos aprendemos a vivir y ecosistema de inclusión, ¿no? En el ámbito local, regional y mundial. Es donde se aprende la cultura del cuidado que es tan importante para el bien de la persona, el bien de las demás personas y el de la casa común, ¿no? El de la naturaleza también. Es el lugar donde surge el don de la vida, la solidaridad intergeneracional, donde se cuida a los mayores, donde se aprende el sentido de la subsidiariedad. Y es el lugar en el que los padres, o sea, la primera escuela donde los padres tienen el principal e inalienable derecho de educar a sus hijos. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, a la hora de abordar una política familiar hay que conocer la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces es verdad que han cambiado las formas de convivencia en los últimos 15, 20, 30 años, han cambiado mucho y han dado lugar a situaciones diversas que hay que tener en cuenta al diseñar políticas públicas. Y por otra parte, uno de los factores que también hay que tener en cuenta y que no se puede ignorar es que hay muchísima investigación en las ciencias sociales donde se ve que no todas esas diversas formas que nos encontramos ahora dan los mismos resultados para la sociedad. Entonces, la estabilidad familiar es un aspecto clave para el bien del conjunto de la sociedad, la estabilidad que aporta la unidad familiar. Y la evidencia empírica que voy a comentar ahora brevemente muestra de manera sistemática que la familia original fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, que normalmente es el matrimonio, o para eso se ha creado el matrimonio, para dar esa unión estable entre un hombre y una mujer, es la que aporta los mejores resultados para el bienestar de los miembros de la familia y para el conjunto de la sociedad.
Y aporto algunos datos, aunque son solo, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Pero como decía, lo trabajé bastante con más de 200 referencias bibliográficas y profundicé mucho para llegar a esta conclusión que estoy comentando ahora, ¿no? Este es un estudio que conocerán, es de un investigador mexicano que analizó más de 300 artículos bibliográficos en 13 países distintos del mundo, todos ellos democráticos, pero muy diversos, y pues analizó más de 3.000 registros de información, todos sólidos, contrastados, publicados en revistas científicas rigurosas, etcétera, ¿no? Bueno, pues llega a esta conclusión que en las familias con parejas casadas, los comunes, en comparación con los demás tipos de hogares, en un 85% hay un bienestar mayor y significativo, ¿no? Y esta conclusión ocurría para los distintos indicadores que había estudiado: educación, seguridad física, relaciones padre-hijos, funcionamiento de la pareja, salud sexual y reproductiva, refiriéndose pues a embarazos en adolescentes o a enfermedades de transmisión sexual, mental, etcétera, ¿no? Estos son indicadores de bienestar social. Las familias, los hijos, las parejas casadas con los hijos comunes eran los que daban los mejores resultados, ¿no? En todos los casos. Y ocurría lo mismo en todos los países, con ligeras variaciones arriba abajo, pero la tendencia era clara en países muy... O sea, es un estudio tremendamente completo, ¿no? Y yo quiero dejar claro e incidir en que, aunque, como digo, hay muchas formas de unión ahora mismo y cada una hay que valorarla en la medida en que contribuye al bien común de la sociedad, pero no se puede ignorar que el matrimonio es una figura esencial para el bien común, ¿no? Como dice la Convención de los Derechos del Niño, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Entonces, históricamente, el matrimonio se ha tenido en cuenta en la política pues desde los tiempos de Grecia, la cultura griega, Roma y, por supuesto, desde el origen de Europa, ¿no? Y en toda la civilización occidental. Durante milenios, o sea, desde luego mucho antes de Cristo. Y el sentido de que se tuviera en cuenta en el derecho y en la política no era certificar un sentimiento entre dos personas, que no tiene necesidad de ninguna certificación, sino de promover parejas estables que pudieran engendrar y educar a los hijos para el bien de la sociedad, ¿no? Este es el sentido de que la política apoye el matrimonio en la medida en que cumple esa función, ¿no? De aportar estabilidad a los niños y a la sociedad. Estos son datos para Estados Unidos de el porcentaje de ruptura cuando los niños son pequeños. En el azul oscuro son los niños nacidos de una pareja casada y en azul claro de una pareja de hecho, ¿no? Entonces el porcentaje de ruptura es considerablemente menor. Y se repite lo mismo, esto es en Estados Unidos, pero lo mismo se repite en Francia o en Noruega, que es un país en el que hay un índice de, o solía haber, aunque está mejorando, un índice de ruptura familiar muy elevado. Esto es en México, de abandono escolar en adolescentes cuando viven con sus padres, con sus padres originales, digamos, su padre y su madre, o cuando viven solos, pues con su madre separada o divorciada, ¿no? Lógicamente, porque el esfuerzo para apoyar a los hijos es enorme y cuando está uno, pues es muchísimo más difícil, ¿no?, hacer esa labor. Aquí también, bueno, pues doy distintos estudios o distintos datos donde van comparando la situación de padres casados, padres casados en segundas nupcias, no casados pero que siguen viviendo juntos, padre, madre con otra pareja, divorciados, solteros. Entonces, padres casados da los mejores resultados cuando se trata, por ejemplo, en este caso, de expulsiones de
de adolescentes del colegio. También en este caso, chicos adolescentes que huyen, que se escapan de su casa, ¿no? Que huyen del hogar. Pues en el caso de padres casados es el menor, o sus padres que conviven pero siguen estando juntos, el siguiente menor, ¿no? En comparación con otras situaciones. Problemas de salud mental, este es un estudio en el Reino Unido. También en el caso de padres casados, pues casi es menos de la mitad que en el caso de sus padres divorciados, ¿no? En Estados Unidos, adolescentes 14 años o menos que han tenido actividad sexual, ¿no? Pues cuando viven con sus padres casados o con un poquito menos, pero muy similar, cuando viven con sus padres en unión de hecho, pero sus padres unidos, es significativamente menor que en otras circunstancias. También la violencia contra la mujer se da considerablemente menos en situación cuando las mujeres casadas con respecto a mujeres que están separadas o solteras o que conviven, ¿no? Esto es en Estados Unidos. O niños que sufren abusos. Esto es un dato para Gran Bretaña. Pues también, una vez más, es muy inferior cuando viven con sus padres biológicos. Entonces, también calidad en las relaciones entre los padres y los hijos en función de la estructura familiar, ¿no? Esto es cuando los padres viven los hijos con ambos padres, ya sean biológicos o adoptivos, en comparación con otras situaciones. Entonces, digo esto, bueno, no porque cada uno trate de, digamos, de llevarlo a la situación personal, ¿no? Porque yo siempre pienso que puedo estar en el lado bueno de la estadística, no tengo que estar en ese porcentaje malo, ¿no? O sea, no es el caso individual, pero sí es la tendencia en la sociedad de lo que ocurre, ¿no? Por lo tanto, sí nos marca dónde hay o qué tipo de unidad familiar, qué tipo de situación realmente contribuye más al bienestar y a disminuir los problemas del conjunto de la sociedad, porque los problemas de un niño que se escapa de su casa o que delinque o que es el problema del conjunto de la sociedad. Entonces, al final, yo hice un pequeño gráfico de, por un lado, la calidad de las relaciones familiares, que también es importante, o sea, de la relación dentro de ese matrimonio o dentro de esa pareja de hecho. Claro, no es solo que se mantengan juntos o unidos, sino que además, como dice la Declaración de los Derechos del Niño, o sea, que donde el amor crea el ambiente propicio, ¿no? Tiene que haber un ambiente de felicidad y amor para ese niño, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuando la familia se rompe o cuando la familia permanece unida y cuando la calidad de la relación dentro de la familia es muy mala o es buena, ¿no? Entonces, lógicamente, el hábitat idóneo está aquí, ¿no? Familias que permanecen unidas y donde hay una calidad importante de las relaciones, y donde nos salimos de esas dos condiciones, pues bueno, vamos hacia abajo, vamos empeorando. Bien, por lo tanto, pues de alguna manera, o sea, yo lo que trato de sostener y de demostrar con estos datos empíricos es que el hábitat idóneo para el desarrollo del ser humano es el núcleo original padre, madre, hijos, unido por un compromiso estable y duradero en el tiempo, que normalmente se concreta en el matrimonio, en el que el amor crea el ambiente de vida propicio, ¿no? Entonces, una política familiar, aunque hay que gobernar para todas las situaciones y teniendo en cuenta todos los casos, pero también hay que tener en cuenta qué estructura contribuye más a la sociedad. Por lo tanto, una política familiar debe de tener estos dos criterios. Digamos, la relación paterno-filial, pues a más hijos, más ayudas, aunque la madre esté sola o separada o divorciada o sea la situación que sea, por el hecho de tener hijos debe de tener una ayuda. Y dos, fortalecer el matrimonio. O sea, que el hecho de que uno esté casado
tenga mayores beneficios o por el hecho de estar casado también haya beneficios con respecto a cuando no hay un compromiso, ¿no? Es decir, premiar el compromiso, premiar la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque es bueno para el conjunto de la sociedad, no solo esa persona que vive en esa familia, ¿no? Bueno, entonces, decía de este primer punto, ¿por qué una política familiar? Primero, porque la familia contribuye al bien de la sociedad, el hecho de tener hijos y además el compromiso entre el padre y la madre, los que tienen esos hijos, ¿no? El compromiso de permanecer unidos en el tiempo en la medida que las circunstancias lo permiten a veces, que ya esto no significa que no haya circunstancias en las que es inviable, ¿no? Pero una política familiar debe fomentar la unidad y no la ruptura. Y por otro lado, el segundo punto que decía es el mandato internacional. O sea, esto no es opcional. Es decir, hay en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como saben, en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues para evitar que eso volviera a ocurrir, se ponen de acuerdo los países para crear la Organización de Naciones Unidas y tener un parlamento global, digamos, en el que ponerse de acuerdo y evitar grandes guerras, ¿no? Y en ese contexto, solo 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, se realiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que culturas de lo más diversas, de países de lo más diverso y con religiones incluso muy diversas, se ponen de acuerdo en algunas cuestiones básicas y fundamentales comunes a todos, ¿no? Bueno, pues ahí, en ese artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que la familia es el elemento natural. O sea, el elemento natural, esta palabra es muy importante. No es creado, no es una construcción, es un elemento natural y fundamental de la sociedad. Y tiene derecho, hay unos derechos de la familia. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. O sea, por lo tanto, el Estado tiene obligación de apoyar a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Hay un mandato para todos los países que han asumido la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y luego, dice también, los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. En aquella época no había duda con respecto a esto, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia. Ay, este se ve muy mal. Bueno, no sé por qué se me ha puesto mal el color, no importa. Hay 5 tratados internacionales, además del artículo que he mencionado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que obligan a los estados, estos son tratados, es decir, los tratados son vinculantes. Las resoluciones de Naciones Unidas son opcionales, son recomendaciones, pero los tratados, para aquellos países que los han firmado, son de obligado cumplimiento. Entonces hay 5 tratados internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familias, que obligan a los estados a proteger a la familia. Entonces, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, bueno, esto me parece que ya lo he mencionado antes, dice que el niño debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural, insisto en esta palabra natural, para el crecimiento y bienestar de sus miembros, en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir sus responsabilidades. Y aquí está muy claro el principio de subsidiariedad. El Estado, la política pública, debe apoyar a la familia para que la familia asuma sus responsabilidades dentro de la comunidad. No puede sustituir a la familia, ni vulnerar esta responsabilidad que es propia de la familia y que no la puede, ya digo, sustituir. Bueno, y esto es la resolución, que también no sé por qué se me han cambiado los colores aquí en la presentación, pero en el año 2014, con motivo del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia y cuando se estaban debatiendo los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se hizo una resolución sobre la familia y su contribución al desarrollo, ¿no?
Entonces, reconociendo que la familia contribuye a erradicar la pobreza, a lograr la enseñanza universal, a promover la igualdad entre los géneros y fortalecer a la mujer, a reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades. O sea, la familia es motor del desarrollo, ¿no? Entonces, reconociendo estos aspectos, invita a los Estados miembros a que tengan en cuenta el papel de la familia como un factor que contribuye al desarrollo sostenible y la necesidad de fortalecer la elaboración de políticas relativas a la familia e integrar la perspectiva de familia en la formulación de sus políticas nacionales. Bueno, y esto fue un estudio que se hizo hace 4 años o 5 años, en la que se revisaron las constituciones de 110 países miembros de todos los países de la ONU, y de ellos 110 reconocen en su constitución, afirman que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y que debe recibir la necesaria protección por parte del Estado. Es decir, hay un mandato, ¿vale? Hay una obligación. Entonces, paso al punto 2, que es cómo llevar a la práctica una política pública con perspectiva de familia. Bueno, el objetivo es implantar una política integral de familia, de carácter universal. ¿Esto qué significa? Que no sea solo para aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad o las familias más desfavorecidas de la sociedad, sino para todas las familias, por el hecho de serlo, ¿no? Con intervenciones legislativas, culturales, económicas y sociales, que, en primer lugar, conviertan a la familia en una prioridad política, con los organismos adecuados. Ahí se me ha descuadrado un poco la presentación, pero no importa. Organismos adecuados, es decir, un Ministerio de Familia, por ejemplo, o la Dirección General correspondiente, dotación presupuestaria y leyes, planes, medidas, programas. O sea, no solo palabras, hay que concretar. Apostar por la familia no es un gasto público, es una inversión y como tal hay que considerarlo. Segundo, hay que recuperar, y esto es muy importante porque no es solo una ayuda económica, es fundamental transmitir a la sociedad que la familia es un bien para la persona, sin duda, pero es un bien para el conjunto de la sociedad. Entonces, no es solo una cuestión individual, entre todos, es obligación de todos apoyar a la familia. Ay, qué pena, se me ha descuadrado, pero bueno, esto lo he comentado antes un poquito, ¿no? Entonces, hay que transmitir a la sociedad esas funciones fundamentales que cumple la familia y que he mencionado al principio, ¿no? Transmisora de la vida, la que acoge al débil, la que es solidaria con los mayores, la que transmite valores. Entonces, familias estables y fuertes producen ciudadanos estables y sociedades fuertes, ¿no? Y una política pública debe comunicar esta idea y poner en valor el papel de la familia. Porque ahora muchas veces se hace lo contrario. Entonces, a veces no se tienen hijos porque nadie lo valora. Nadie valora que la mujer tenga hijos. Valora muchísimo el éxito profesional, pero el valor de un hombre y una mujer que forman una familia, que educan a sus hijos, está muy escondido, ¿no? No se comunica adecuadamente. Bueno, reconocer e impulsar una política debe tener también, estoy comentando distintos ejes de una política pública con perspectiva de familia. Impulsar y reconocer los derechos de la familia, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos? Había una carta de los derechos de la familia que reconocía muchos de ellos, pero bueno, podríamos sintetizarlos o destacar estos 4, ¿no? El derecho de los padres a tener los hijos que deseen. En Europa hay encuestas donde indica que cuando se pregunta a las mujeres cuántos hijos querrían tener, es casi el doble de los que de hecho tienen, ¿no? La tasa real de natalidad. Hay razones por las que no tienen los hijos que les gustaría tener. Económicas, sociales, laborales, las que sean, ¿no? Pero están ahí. El derecho de los hijos a la estabilidad conyugal, ¿no? Los niños de alguna manera dicen, ¿por qué no? O sea, si me has traído al mundo, ¿no? Tienes una obligación conmigo también, ¿no? Entonces, ahí insisto, la política pública debe ayudar a la unidad, fomentar la unidad, no ayudar a la ruptura. En España el divorcio exprés hizo muchísimo daño.
Se puede romper, ha perdido el compromiso, el matrimonio civil no tiene ningún valor, es como papel mojado. Tiene más valor el contrato que uno hace cuando se compra un teléfono móvil, que tienes una permanencia de 1 año, que el matrimonio, que en 15 días se puede romper. El derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus propias convicciones, ¿no? Entonces, una política pública debe reconocer estos derechos. ¿Qué es incorporar la perspectiva de familia? Pues significa que la familia se tiene en cuenta de manera transversal. Es decir, aunque haya un ministerio de familia, ese ministerio, si lo hubiera, lo que tiene que hacer es velar para que en todas las legislaciones que se aprueban se tenga en cuenta cómo afectan a la familia. Que en las cuestiones económicas, en las cuestiones educativas, en las cuestiones de sanidad, en la promoción social, en la cultura, en los medios de comunicación, en el ocio, es decir, de manera transversal en todos los aspectos. Y esta es lo que se llama esa perspectiva de familia y lo que fortalece a la familia y fortalece en definitiva a la sociedad. Entonces, es una política articulada, es decir, es una acción coordinada de los distintos ministerios, digamos, de un gobierno. Es una política global, aspectos sociales, jurídicos, institucionales. De hecho, debe involucrar y fomentar también pues, a entidades sociales, empresas. Es una política transversal, como digo, también, e integral. Es decir, son hijos, abuelos, padres, mujeres, infancia. Aborda, no como individuos cada uno separado, sino de una forma integrada. No la mujer por un lado, la infancia por otro, los mayores por otro, ¿no? Sino la familia lo que hace precisamente es integrar, incluir, como decía al principio, ¿no? Acoger. Y una política que, por supuesto, resuelva las necesidades reales de la familia, ¿no? Yo aquí he puesto, digamos, en color naranja las que afectan más a la sociedad y en color azul las que afectan más a la familia individual. Como decía, una política que debe crear una cultura favorable. O sea, la poesía también es importante, ¿no? El que valoren lo que hacemos y el esfuerzo tan grande que es educar y sacar adelante a unos hijos, ¿no? Es un esfuerzo enorme y eso debe ser valorado por las políticas públicas. Hay países donde han hecho spots publicitarios fantásticos y muy bonitos y muy bien hechos y muy positivos sobre la familia, ¿no? Recuerdo uno que era pues una imagen de navideña de esas caóticas de una familia numerosa, pues en la que se cae el árbol, las bolas, tal, es todo un poco caos, pero a la vez es entrañable. Y al final dice, una familia es una aventura. Si tú te lanzas, nosotros te apoyamos. ¿Vale? Es decir, el protagonismo es tuyo, la decisión es tuya. Pero si tú te decides, nosotros te apoyamos, ¿no? Me pareció un mensaje muy bonito. Y luego es que realmente hay un problema demográfico en Europa clarísimamente, pero es un problema global. Entonces, que pone en riesgo el sistema de bienestar social. O sea, tiene que haber una base de población joven que trabaja para tener a la población mayor que se jubila. Entonces, eso es un bien para la sociedad y luego la estabilidad conyugal. El drama de la ruptura familiar es terrible. Y eso genera inestabilidad para el conjunto de la sociedad y muchísimo gasto público, muchísimo gasto. Entonces, estos 3 puntos como puntos clave de una política familiar y luego, pues una fiscalidad con perspectiva de familia, a más hijos, menos impuestos, conciliación de vida laboral y familiar, también cuidado de educación de los hijos, ayudas para el cuidado y educación de los hijos y familiares a cargo, a más hijos, más apoyo, o más familiares a cargo, más apoyo, y el acceso a la vivienda, ¿no? Cuantas más personas en la unidad familiar, pues también más ayuda para acceder a una vivienda. Bueno, y considerar la familia, la maternidad y la familia como pilares indispensables de la sociedad, ¿no? Hay que poner en valor la maternidad. Bueno, una sociedad con hijos es una sociedad con futuro. Y como decía antes, pues es más un gasto,
o una inversión, perdón, no se debe considerar como un gasto, sino como una inversión. Y ya porque no me quiero extender mucho más, quería poner un ejemplo, un caso práctico. Yo he estado, bueno, revisando las políticas familiares de algunos países, más en Europa, pero bueno, y el modelo que yo creo que en este momento que es único, es la política familiar que se ha puesto en marcha en Hungría, que es una cosa, bueno, pues la verdad es que muy llamativa. En los últimos 10 años, desde el año 2010, bueno, Hungría, como saben, bueno, pues sufrió mucho todo el comunismo y mucho tiempo, bueno, con muchas inercias de todo el régimen comunista. Y en el año 2010 hicieron lo que han llamado como la ley fundamental de Hungría, en la que coge la familia como célula básica de la sociedad y la fidelidad a las raíces de Hungría, a sus raíces culturales cristianas, etc. Entonces, desde el año 2010, con este logotipo que tienen aquí, que se llama, han puesto Family Friendly Country, que es un país que acoge a la familia, digamos, amigo de la familia, pues yo creo que han puesto en marcha una política única que ya está dando sus resultados, ¿no? Entonces, se propusieron poner la familia como una prioridad política. La ministra de Familia de Hungría, que se llama Katalin Novák, que es una mujer estupenda, madre de 3 o 4 hijos, y nos decía, dice, es que todos los ministros de este gobierno, empezando por el presidente del gobierno y prácticamente todos los ministros, o casi todos, son familia numerosa. Entonces, claro, lo llevan dentro, ¿no? Lo tienen muy claro. Entonces, es verdad que ha sido como una prioridad política del conjunto del gobierno, la creación de esa cultura favorable a la familia con toda esta campaña Family Friendly Country. Entonces, tiene una política fiscal tremenda, muy fuerte, lo que decía antes, a más hijos menos impuestos, ayudas directas. Este es un resumen, pero ahora comentaré algún detalle un poco más. Ayudas directas para la adquisición de vivienda, una política muy fuerte de conciliación de vida laboral y familiar y ayudas para la manutención, cuidado y educación de los hijos, cuidado de mayores, etcétera. Han logrado un enorme apoyo público a esta política. De hecho, yo le pregunté a la ministra de Familia de Hungría, Katalin Novák, cómo habían conseguido dar todas esas ayudas a las familias sin subir los impuestos a las propias familias. Y me dijo que al facilitar mucho la incorporación de la mujer al trabajo a tiempo parcial, para que pudiera conciliar, se habían incorporado muchas mujeres y por lo tanto cotizaban más, es decir, mejoraban, habían tenido ingresos indirectos y no habían necesitado subir los impuestos. Bueno, ¿qué es esto que comento aquí abajo? ¿No? Han ido bajando los impuestos progresivamente, han aumentado las tasas de empleo y los ingresos fiscales en su conjunto, sin necesidad de subir los impuestos. Estos son datos en 8 años, de 2010 a 2018. Desde que empezaron, bueno, en el 2019, sí, son datos del año pasado, en el 2019 duplicaron los recursos públicos dedicados a la familia, que está prácticamente en un 5% del Producto Interior Bruto. Me parece que la media de la OCDE está en el 2,5%, en Europa el 2,1%, por ahí ronda, ¿no? O sea, está en el doble de la media de los países de la OCDE en porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a políticas de apoyo a la familia, ¿no? O a medidas de apoyo a la familia. De tal manera que han conseguido que la tasa de natalidad suba del 1,23 hijos por mujer al 1,49, casi el 1,5 en el año 2018, en 8 años. La tasa de empleo femenino ha subido un 24%. Como decía, con muchos empleos a tiempo parcial. El número de matrimonios
ha aumentado un 42% en 7 años, de 2010 a 2017. Y el número de abortos, sin tocar la ley del aborto, porque la ley del aborto, o sea, el aborto sigue siendo legal en Hungría, eso no lo han modificado, y sin embargo, solo por el hecho de apoyar a la natalidad y de crear una cultura favorable a la familia, el número de abortos ha bajado un 33% en 8 años. Es decir, que son unos resultados espectaculares, ¿no? Bueno, esta era una noticia de prensa sobre ese tema, ¿no? Entonces, matrimonios en el año 2010 de 35.000 a más de 50.000. El número de divorcios ha disminuido, tienen ahora la tasa más baja de divorcios de los últimos 60 años, el número de rupturas familiares, que esto es una cosa que va completamente en contra de o sea, la tendencia contraria de lo que está ocurriendo en la gran mayoría de los países. El número de abortos ha disminuido, la tasa ha bajado ahora está como en el 30%, estaba cerca del 50, me parece, en el 40 y tantos por ciento. Y la tasa de fertilidad, el número de hijos por mujer ha aumentado, como decía antes, ¿no? Entonces, esa estabilidad familiar que reflejan estos datos ofrece un entorno favorable para la mejora de la natalidad, ¿no? Se han propuesto como objetivo llegar al nivel de reemplazo, es la tasa mínima para que haya un reemplazo generacional, que es 2,1 hijos por mujer, y se planteaban, bueno, pues llegar a ese nivel en el año 2030. Bueno, entonces, esto es lo que comentaba antes del Producto Interior Bruto, y luego han hecho toda una red de recursos de apoyo y fortalecimiento de la familia. Esta es una página web donde uno va pinchando y va viendo los recursos que hay en los distintos temas, ¿no? Pues para escuelas infantiles, comidas gratuitas para las personas que están en situación de vulnerabilidad o para las familias numerosas, para los niños en los colegios, ¿no? Tienen muchísima o que pagan el 50%. El año 2018, declararon el año de la familia en Hungría y dieron un empujón muy grande a la familia, ¿no? Bueno, todo esto son distintas medidas que están en la página web y que uno va pinchando y va encontrando. Bueno, y luego estos son aspectos que han recogido en su ley fundamental, ¿no? La dignidad humana es inviolable, el derecho a vivir, la vida del no nacido está protegida desde la concepción, la familia es el marco principal de la coexistencia, Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida por voluntad propia y la familia como base de la supervivencia de la nación. Bueno, incentivará el compromiso de tener hijos. Bueno, y estos son algunas, en el año 2019, pues este plan de protección para la familia bueno, pues ayudas de 32.000 euros para parejas recién casadas, préstamos para la compra de vivienda, bueno, y una mujer con 4 hijos, a partir de 4 hijos ya no paga impuestos, nada, 0 impuestos. Desde el momento que tiene el 4.º hijo, no paga impuestos en absoluto. Apoyo para la compra de los coches, bueno. El cuidado de los abuelos también puede ser motivo de una baja, igual que la baja de maternidad, pues la baja para cuidar a los abuelos. Crearon un Ministerio de Familia. Este es el tema de los impuestos en el 4.º hijo, los préstamos, etcétera. Bueno, lo que comentaba un poco antes, ¿no? Y nada más, porque si no ya nos pasamos del tiempo y a lo mejor así da unos minutos para algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Sí tenemos varias preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué características base tiene la perspectiva de familia? ¿Qué es y qué no es perspectiva de familia? Perspectiva de familia es que en una política hay que tener en cuenta
cada vez que uno haga una legislación o un programa o un plan, sea del ámbito que sea, es decir, si es en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, en el ámbito social, que tenga en cuenta si favorece a la familia o si la perjudica. Eso es, digamos, básicamente lo que se llama con unas lentes, ¿no? Me pongo las gafas de la familia y miro la política desde el punto de vista no del individuo, no de la persona sola, sino desde el punto de vista de cómo afecta a la familia. ¿Por qué? Porque más del 80% de la población vive en familia. Entonces, eso es básicamente la perspectiva de familia. Gracias, Lola. Una segunda pregunta nos dice, en este periodo de pandemia, ¿observas algunas modificaciones en las concepciones sobre familia? En este periodo de pandemia, yo creo que lo que observamos, y hay que hacer un aprendizaje profundo, es precisamente que se pone más aún de manifiesto la necesidad de fortalecer a la familia. Hemos visto que los mayores son muy vulnerables. Bueno, en España, no sé muy bien cómo haya sido en México, en España ha sido espantoso la situación en las residencias de mayores. O sea, han muerto solos, personas ancianas en residencias, un contagio tremendo, sin que sus hijos hayan podido entrar, salir, o sea, han muerto abandonados. Entonces, yo creo que se pone en manifiesto el papel de la familia cuando acoge a los mayores. Creo que se pone de manifiesto y se va a poner ahora, desgraciadamente, porque la crisis económica que viene es enorme y en las situaciones de crisis en España en 2008 tuvimos una crisis, bueno, y a nivel global, una crisis económica enorme y quien sostuvo a la sociedad en esa crisis económica fue la familia. O sea, no es el Estado, es la familia la que saca adelante, ¿no? La iniciativa social y la iniciativa de la familia que acoge, que protege, que cuida. Entonces hay que ayudar a la familia para que asuma esa función que va a tener que asumir porque la crisis económica va a ser muy dura, ¿no? Entonces hay que ayudar a la familia para que lo haga, porque el Estado no puede hacerlo, o sea, no puede asumirlo. Una economía subsidiada es imposible, es imposible. No es la renta mínima universal lo que nos va a salvar de la crisis. Es una familia fuerte y conseguir trabajo y favorecer el empleo. Es un tejido empresarial. Son ciudadanos con valores, con sentido de la responsabilidad y eso se forma en la familia. O sea, yo creo que la pandemia hay que sacar este aprendizaje que nos enseña la urgencia, ahora más que nunca, en esta etapa tan dura que nos viene todavía por delante, que hay que ayudar a la familia a que sea fuerte para conseguir que la sociedad pueda lidiar con lo que nos viene encima. Gracias, Lola. La tercera pregunta, que más es un referir, dice, ¿nos puede compartir el link que mencionó de la página de Familia en Hungría? Sí, a ver si... ¿Cómo lo podría compartir? Vamos a ver. ¿Lo puedo mandar como por chat? A ver, está en inglés. Ay, a ver, ahora miro. No sé si... Ah, mira, a lo mejor aquí lo puedo poner en el chat. ¿Lo ven? Vale. Muy bien. ¿No se me escucha? Yo no escucho tampoco. Ah, José Carlos, Carlos, no sé si hay más preguntas. ¿Sí me escuchas, Lola? Sí. Ah, ok. Nada más la última pregunta era, ¿qué opinas sobre las últimas resoluciones que ha hecho
la ONU sobre la familia, en contra de la familia, perdón. Sí, eso iba a decir. Es que no han hecho resoluciones. A ver, el tema de la ONU, digamos que ¿Quieres las quedarte aquí para que le escuches? ¿Perdón? Ah, No, eh, nada, perdón, Lola, perdón. sí. Es cierto que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hace, como decía, en el año 48, eh, hay toda una serie, y la Declaración de los Derechos del Niño, hay una serie de documentos y tratados que abordan bien el papel de la familia, ¿no? El año internacional, se declara el Año Internacional de la Familia en 1994, pero luego en los años 90, lo digo así, lo cuento un poco rápido, pero en fin, para que entiendan a dónde voy. En los años 90 se empiezan a realizar toda una serie de conferencias en la ONU muy influenciadas por toda una serie de lobbies de poder muy opacos, que no son transparentes, con mucho contenido económico detrás, pues por ejemplo la International Planned Parenthood Federation y otras grandes ONGs que invierten mucho dinero, muchos recursos en empezar a entrar en la ONU en todos sus organismos. Entonces está la conferencia de la mujer que les sonará en Pekín en el año 90, la del Cairo sobre población y desarrollo en el año 94, la de la mujer en el año 95, la conferencia de Río sobre medio ambiente. En los años 90 hay toda una serie de conferencias que tienen por objetivo marcar todo un proceso de reingeniería social para crear una nueva ética mundial. Entonces, de hecho, todavía vivimos de todas esas conferencias. Es decir, ahora en la ONU se celebra la conferencia de Pekín, los 25 años de la conferencia de Pekín, 25 años de la conferencia del Cairo. Y se celebró el Cairo más 10, el Cairo más 15, el Cairo más 20, el Cairo más... Es decir, esas conferencias que se dieron en los años 90 son como el núcleo sobre el que se ha ido construyendo toda una... pues eso, un proceso de reingeniería social bueno, que me llevaría un poco más de tiempo detallarlo, sería objeto tal vez de otra conferencia, pero que ciertamente no ha venido en ayuda de la familia, sino todo lo contrario, ¿no? Hay toda una cultura neo-marxista que consideraba bueno, pues que hay que abolir a la familia, eso está en el manifiesto comunista de Engels, abolir la familia, una ideología feminista muy radical. Y bueno, y es verdad que en la ONU se está dando una batalla muy desigual. Entonces, hay ONGs, hay entidades que impulsan, promueven y quieren que haya que siga manteniéndose la fidelidad al papel original de Naciones Unidas e impulsar verdaderas políticas de apoyo a la familia. Entonces, hay documentos buenos y valiosos, como estos que yo he enseñado, pero es verdad que cada vez son menos y que ahora mismo, pues esa batalla están no está siendo, o sea, están ganando por goleada los que no quieren a la familia, ¿no? Entonces, de la ONU están viniendo cosas muy dañinas, y además de una manera opaca, confusa, ambigua, como lo que decía antes del caballo de Troya, ¿no? Como la ideología de género. Han metido el caballo, qué bonito, la igualdad entre el hombre y la mujer, qué bonito, la igualdad de género, y de pronto cuando te quieres dar cuenta de todo lo que hay detrás, es una ideología perversa, dañina y que es una amenaza contra la ecología humana, ¿no? Y contra la propia familia, ¿no? Entonces, tienes razón en que no, o sea, que las últimas resoluciones y las últimas directrices y criterios que vienen de la ONU no han favorecido a la familia, sino todo lo contrario. Pues muchas gracias, Lola, por compartir tu experiencia en esta excelente ponencia, que pues nos brinda un análisis certero del impacto que tiene y que puede tener la política pública en nuestra realidad familiar y social. Agradezco también a todos los asistentes por participar de este foro. Les enviaremos a los correos que nos han proporcionado una grabación completa de la conferencia para quienes hayan tenido alguna falla de conexión o quieran repasar nuevamente las ideas expuestas. También va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Cefas UPAEP.
pues con esto cerramos nuestro ciclo de webinars del mes de junio. La familia Cefas transforma fronteras. Un agradecimiento especial al padre César Braga, que nos acompañó desde Brasil, y que todos tengan una muy buena tarde. Bueno, y muchísimos saludos y gracias a todos por escuchar y por acompañarnos hoy. Me ha encantado estar otra vez con la UPAEP y con el Cefas. Un placer siempre.